Hola, 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 hola. Buenas noches. Lo que necesitamos ahora es saber si nos escuchan. A ver, vamos a ver, que todavía no termina de... please, nos escriben para ver si nos escuchan, si todo está bien. Sí, 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 Jorge, ya sé que tenemos un atraso. Lo que pasa es que estábamos... Yes, sí, oye, ¿qué va? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Lo único es que, por favor, si nos El escriben, si nos supervisor. escuchan bien, porque sí se escucha, ajá, porque como siempre el tema de los sonidos y el tema de que yo me la paso jugando con esto y hice algo nuevo y eso me da miedo. A ver, buenas noches, Benny. Hola, hola, buenas Buenas noches. noches. A ver, nada más Saludos a todos. díganme si escuchan a Benny y a Jan. Para ver. No, Do, re, mi, fa, sol, la, sí, si, sí, do. sí. Nada más para, para ver. No vaya a ser que solamente me escuchan a mí. Jan, di algo. Hola, buenas noches. Sí, sí. Bienvenido a Fielding desde casa. Sí, a Estamos ver. más. Nada, nada, sí. Ya Es te- que Estamos mandando acá así se escucha. los No, enlaces no, a no, las es que amigas, que ustedes está no todo el mundo tienen preocupado. idea del estrés que Yeah, da it says esta cosa, hotspot. porque cuando tienes Hotspot. varias aplicaciones y metes las aplicaciones y todo tiene que irse después a un live, si no haces las cosas como Dios manda, y me congelé. ¡Ah! Ya, ya, Aguanten. ya, ya te descongelaste. Ok. No, y ese es el otro cuento. ¡Ay! Espérense un momentito. Ya salió a relucir quién está aquí con nosotros. Aguanten. Vamos. No, el que no la conoce, no, el que no conoce esa voz no sabe quién No, no, es. no, 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 no. Así que Esperen, sigue esperen. siendo sorpresa. Esta noche, ok, esta noche vamos a estar hablando de los conteos de Navidad. Viene Navidad, viene diciembre y esa es la tradición. Y vamos a contar un poquito de la historia, pero no estamos solos en esa historia. Esta noche nada más y nada menos, ahora sí salieron en pantalla, están los doctores Lorna y Dodge Engelman. ¡Ey, yo también tengo el mío! ¡Miren! Wow. Ay, mira, ve, aquí La me vieja sale. Juana. Aquí me Y del sale. otro lado del otro lado de la pantalla, nosotros los más jovencitos, primera vez que me siento joven en estos programas. Yes. Oye, aguanten, esperen, que no moví mi pantalla como para que no vean el desorden que tengo ahí atrás. Ay, a la vida, chuleta. Ajá. Dosh y Lorna Engelman nos van a estar acompañando hoy para contar un poco de esa historia de los conteos de Navidad. Que para los que no saben, esto ha sido una tradición de la organización y ahí en pantalla tienen a dos personas que desde los 70, uno de ellos, y la otra desde los 80, estuvieron participando y organizando los conteos de Navidad. Y miren, aquí tenemos ya varios que nos están mandando saludos. Vamos a hacer un paréntesis ahí de los saluditos. Ay, Dios mío. Bueno, el Jorge que ya nos regañó. Sí, pues, 5 minutos tarde. Gina, Natalie, al señor Aitor. Hey, señor Aitor, cuéntenos si ya está, ya regresó, todavía anda por allá por República Dominicana, que nada más y nada menos el amigo Aitor es nuestro Mi Ave Cuenta que tenemos que publicar, el famoso de Mi Ave Cuenta. Ahorita lo hacemos, estamos atrasados con eso. Saludos a Gisela Montenegro, a Josefina Noé, a ver quién más anda por aquí, a Nancy Mac, There ok, is no. perfecto, saludos, saludos. Eh, a Claribel Janet always has a nice smile. desde, desde La Chorrera, Matías, oye Matías, desde Chilibre, qué pretty. Elida, desde Chiriquí, Cristian, quédate hasta el final, no te vayas, que Te conviene. te tenemos una pregunta para ti, una pregunta buena para ti, así que no te puedes ir. Ey, de hecho, yo tengo, y se me olvidó sacarlo del carro, pero señores, no sé cómo vamos, bueno, esta es parte de la historia. A ver, déjenme mover. Ok,
Lorna, cuéntanos un poquito qué significa esta taza. Bueno, esta taza representa, me pueden escuchar, ¿verdad? Porque yo no me escucho. Claro, claro. Sí. Sí, esta taza, la imagen es del Tucán, de la Sociedad Dubón, y entonces el sombrerito es de los conteos que lo hizo Darío Montañez, y atrás es el número 1, porque nosotros fuimos número 1 en el mundo por 20 años seguidos. Los conteos navideños panameños fueron número 1 por 20 años seguidos. Varió entre el Atlántico, generalmente era el Atlántico, pero el año de la invasión fue el central o fue el Pacífico. El año de la invasión, ¿quién fue el número 1? ¿Pacífico o El central? Pacífico, el Pacífico. Pacífico, ok. Pacífico. Pero nosotros, Panamá mantuvo esos 20 años que más nadie ha podido hacer y nunca van a poder hacer tampoco. Así que Panamá primero. Bueno, súper. Ajá. Y el otro cuento de los t-shirts, y que ustedes pueden ver que el mío está como nuevecito. Es Y porque no el mío lo está uso. usado. Es porque no lo uso, lo tengo de adorno. Y supuestamente cuando Doshi Lorna nos los regaló a varios de nosotros, eso fue en 1995, Lorna, o 96 por ahí. Porque era como para celebrar que, bueno, pues que los conteos de Navidad y esto y lo otro. Y el mío está así de nuevecito porque solamente lo he usado un par de veces, solamente para el tiempo de los conteos de diciembre. Y cada año que vienen los conteos, cuando me acuerdo, lo lavo antes y lo uso ese día o un par de días de los conteos y luego se guarda. Y por eso este suéter tiene que más de 25 años, señores. El que cuida las cosas, las cuida bien. Y no sé, no, gracias a Dios la cucaracha ni las hormigas le han hecho un hueco al suéter. Ok, señores, vamos a ver. Aquí tenemos a varias personas que, ay, no sé si lo dije, pero aquí tenemos a alguien de El Salvador. ¡Qué chévere! Nos Carlos escuchan, Peña, nos escuchan desde bien lejos, acá desde Bocas del Toro. Oye, tenemos audiencia. Ah, mira, ve, aquí llegó también Carlos Betancourt, les manda saludos, Dosh, Lorna. Ahí están los saluditos de Carlos. Ajá, ok. Los conteos. Vamos a ponerles una presentación un poco de la historia y aquí Dodge y Lorna nos van a ayudar con esa historia. A ver, ¿qué es esto de los conteos de Navidad? Esto es una tradición que viene de los Estados Unidos. En el año 1900 se realiza el primer conteo navideño de aves y eso fue en los Estados Unidos. Eso fue como una contra a todo el tema de cacería. Había cacería en ese tiempo, la gente en Navidad salía a cazar. Entonces un grupo de gente que le gustaba el tema de conservación decidió, hey, ¿tú sabes qué? Vamos a contar los pájaros en vez de matarlos. Y ese primer conteo se dio en Nueva York, si mal no me acuerdo. Tuvo 27 personas participando, 90 especies y ya eso fue todo. Eso fue como que boom, a la gente le gustó la cosa y de ahí en adelante entonces comenzó anualmente, se comenzaron a realizar conteos en todos los Estados Unidos y poco a poco se corrió la voz y comenzaron entonces también conteos fuera de los Estados Unidos. Ahí es donde nosotros Panamá comenzó a participar. Panamá comenzó a participar en según los registros que yo tengo, en 1970. Pero ahora buscando otros papeles que aparecieron, pareciera que fue en 1971. Así que Dodge tiene que, a ver si he remembers, 1971. So we'll see, vamos a ver. Lo cierto es que desde los 70 venimos haciendo conteos y para el año 2000 se celebraba el conteo 101 en el mundo. Recuerden que esto empezó en 1900. Y bueno, eso a través de los años ha seguido aumentando la cantidad de gente que participa. Entonces, ¿cuáles son los objetivos principales de los conteos? Monitorear el estado de distribución de las poblaciones de aves y ahora en la parte de los pájaros van a ver ese tema de cómo los conteos nos han servido para entender un poco qué es lo que ha estado pasando con los pájaros.
o por lo menos hacernos preguntas de qué pasó, por qué, y crear en el público conocimiento y aprecio por las aves y los hábitats que utilizan. Es parte de los objetivos principales. Las reglas de los conteos siempre han sido las mismas. Es un área, un círculo, le llaman círculo, el área donde uno cuenta es un círculo que no puede ser mayor de 15 millas de diámetro. Ahora van a ver qué es eso del círculo. 24 horas, el día del conteo son 24 horas. Eso, cuando van a, el conteo arranca así igualito que el Global Big Day. Arranca a la medianoche, a las 12:01. El primer minuto del día, del otro día, perdón, no, ¿cómo es la cosa? Al 001 hasta las 12 en punto, o sea, 24 horas. Y los días en los cuales tú puedes hacer los conteos, porque son de Navidad, están dentro del 14 de diciembre y el 5 de enero. Cualquier día dentro de esos días es que tú puedes hacer los conteos. Con relación a los participantes, tú puedes tener todos los participantes que tú quieras, igualito que el Global Big Day. Y una cosa que pasaba antes era que a la gente le cobraban. Uno tenía que pagar $5 por participar en los conteos. A partir, imagínense, tras que uno salía todo el día a contar pájaros, entonces también súmale a eso que cada uno tenía que pagar $5. Aunque una de las cosas que a través de los años la gente que organizaba estos conteos, que es National Audubon en los Estados Unidos, y no lo dije, ellos comenzaron a darle un break a la gente que participaba en los conteos en Latinoamérica. Y si tú podías pagar, pagabas; si no podías pagar, entonces no pagabas. Pero casi siempre acá en Panamá se hacía el esfuerzo por pagar, y cuando no teníamos estudiantes, qué sé yo, hacíamos una vaca, hacíamos donaciones para cubrir el costo de esos estudiantes para que ellos pagaran. Recuerden que les hablaba de círculos. Bueno, Panamá tiene actualmente 6 círculos de conteo. De esos 6 círculos, los más antiguos son esos 3 que están viendo ahí. Los más antiguos y que a través del tiempo han estado haciendo la actividad de contar. Ahora que estábamos revisando papeles acá, Carl, mi esposo y yo acá en la casa, encontramos que hubo conteos. Sabíamos que había conteo en Cana, pero parece que eso ocurrió un par de veces. Y también incluso hubo unos conteos pelágicos en el mar. O sea, pero fueron iniciativas que de muy corta duración, un par de años, a lo mucho un poquito más, pero no se les dio continuidad. Estos conteos, que son como los de más larga data, y de hecho están considerados como los primeros conteos fuera de los Estados Unidos, imagínense, desde 1970 o 71 se han venido haciendo estos conteos sin interrupción. Está el primer círculo, es el conteo pacífico, lo que se llama el conteo pacífico. El segundo círculo es el conteo central, y el tercer círculo el conteo atlántico. Todo esto pues en alrededor de la zona del canal, que eran áreas donde, recordemos que cuando se hizo esto, la organización estaba empezando, Sociedad Audubon de Panamá estaba empezando, era un grupo de observadores de aves, mayormente de Estados Unidos, de gente que trabajaba con los americanos en la zona del canal. Así que esto fue mucho creado por ese grupo de personas que estuvieron acá en Panamá, y que la tradición continuó cuando los panameños comenzamos a ser parte de la organización. A ver, algo de información de los conteos. El conteo pacífico, cada círculo de conteo tiene como un punto central. Bueno, antes había una puerta en la entrada al fuerte Clayton, a lo que conocemos hoy día como Clayton. Bueno, esa entrada, la garita, esa entrada principal a Clayton, era el punto central del conteo pacífico. Y ahí pueden ver que en el año 1990
fue el año donde ese conteo tuvo un récord de especies observadas, 338 en un día. En ese circulito, eh, algunas áreas que ese conteo incluye, pues toda la ciudad de Panamá, Parque Metropolitano, Summit, Camino de Plantación, un pedacito de Costa del Este, el pedacito, la esquinita de Costa del Este que está pegada al río abajo. El conteo central, el punto céntrico del conteo central es en la línea del ferrocarril. Había una estación imagínense, había una parada. Esa parada se llamaba Darién, en el ferrocarril. Esa parada era el punto céntrico del conteo central, y el conteo central, como ven, el récord fue de 300 especies. El conteo central se ve limitado porque no tiene áreas de playa, así que ahí pierdes un montón de aves que tú podrías ver en las playas así que tenemos en la ciudad. El conteo central incluye el poblado de Gamboa, incluye la isla de Barro Colorado, el río, un pedazo del río Chagres, un pedazo, áreas de el lago Gatún, y obviamente el camino del oleoducto, que vamos a hablar bastante del camino del oleoducto ahora en un rato. Y este conteo, el conteo atlántico, bueno, el punto central está dentro de Black Tank, un área ya del Atlántico, y el camino de Sherman. El año en el que mejor nos fue en 1990, con 357 especies, y ahí pueden ver pues algunos sitios que incluye. Y Dodge y Lorna eran los papás del conteo atlántico mientras estuvieron viviendo en Panamá, antes que ya cuando hubo la reversión del canal. Ellos fueron parte del grupo de personas que se fueron del país. Ellos viven hoy en día en Texas, ellos están con nosotros desde Texas, y bueno, con ellos hubo un mundo de información de los conteos, y gracias a ellos los conteos de Navidad no murieron por todo el esfuerzo que hicieron de compilar información, y no solamente compilarla, sino traspasarla a la nueva generación de pajareros. Otros conteos están que también existen y que son de más reciente data. El conteo Volcán fue creado en el año 1996 por gente del Smithsonian, que estuvo haciendo estudios en las montañas de por allá cerca de Volcán. El récord que tienen en cantidad de especies es en el año 2002, y ahí pueden ver algunos de los sitios que incluye ese conteo: Finca Harman, el Parque Internacional de la Amistad, el área de las nubes, los Quexales, Respingo, las lagunas de Volcán, muchos sitios chéveres. Que aquí está el amigo Glenn Lee, desde Tierras Altas de Chiriquí. Él es el que ha estado por muchos años, aquí está, conózcanlo, el señor Glenn Lee, de Cielito Sur, del hostal Cielito Sur, el Bed and Breakfast en Tierras Altas. Él por muchos años es la persona que ha estado organizando, liderizando los conteos en Volcán, y lo cual se le agradece muchísimo. Conteos más recientes está el conteo de Gunayala, que ese conteo puede tener como 4 años, y se creó el grupo Wagibler de Gunayala, lo creó con el apoyo de Sociedad Audubon de Panamá. Y tenemos acá el conteo Gunan, que está en Puerto Lara. Ese es el conteo más nuevecito que hay. Este también es creado por un grupo indígena, y ya desde ya ellos están anunciando que van a tener el conteo este año. Así que no solamente están los 3 conteos tradicionales, está un conteo en Gunayala, está un conteo en Puerto Lara, ya eso ya es en Darién, y está el conteo
en Volcán. Así que hay para escoger, señores. Ahora que estamos, nos está preguntando Elida que si habrá conteo navideño en Volcán este año. Y esa pregunta va directa para Glenn Lee, para que nos avise. Siempre coordinamos con Glenn las fechas. Este año no, todavía estamos pendientes de ver exactamente cuáles son las fechas, porque por lo general siempre hacemos los conteos acá en la ciudad de Panamá los domingos, pero no nos hemos atrevido a lanzar una fecha porque no vaya a ser que nos encierren los domingos por cuestiones de la pandemia. Entonces estamos tanteando qué vamos a hacer, si lo vamos a hacer sábados o lo vamos a hacer domingos, pero de aquí a la otra semana ya debemos tener una certeza de qué es lo que va a pasar. Bueno, como les decía, los primeros conteos en Panamá fueron en 1970 o 71. Y por 20 años fuimos los que más especies contamos, los que siempre en los conteos salíamos como número uno de todo el pocotón de conteos que se hacían en Estados Unidos. Habían conteos en México, en Sudamérica también habían otros conteos. Nosotros éramos los que nos iba mejor. Y bueno, en 1990 rompimos nuestro propio récord de cantidad de especies avistadas, y eso fue con el apoyo de los amigos de nuestros amigos Dodge y Lorna Engelman en el conteo atlántico. En ese momento yo no estaba ni por ahí. Yo empecé a pajarear en el 94, así que yo no fui parte de ese logro, de ese conteo. Pero bueno, esos son otros cuentos. Y una de las cosas que hemos estado viendo en los conteos, y lo vamos a hablar ahora con más detalle, es que a través de los años no solo los participantes han estado disminuyendo, también ha estado disminuyendo los hábitats. Y esa es una de las preocupaciones que tenemos, porque ahora cuando vean las gráficas, y ahora cuando Jan, Benny, todos veamos las gráficas que hemos sacado, y que les cuento que las gráficas que les vamos a mostrar ustedes son los primeros que las van a ver, porque son nuevecitos. Imagínense, estamos hablando de que desde los 70, casi 50 años de conteos, y esas gráficas se las hemos traído a ustedes para que sepan un poco de qué es lo que se ha estado haciendo durante todos estos tiempos. Pero sí, cuando comenzamos a ver qué es lo que ha estado pasando con algunas especies que no vemos, ahí es donde comenzamos a ver que los hábitats se han destruido. Imagínense, este lugar en San Lorenzo era un área espectacular donde en las madrugadas nosotros íbamos a buscar búhos, y era un área muy llena de agua, casi muy cenagosa, donde encontrabas rails. ¿Cómo se dice rails en español? Brascones. Polluelas, ajá. Polluelas y rasgones. Ajá, polluelas. Era lo máximo. Darien Montañez era el que siempre iba a hacer ese conteo ahí. Y miren, cuando comenzamos a hacer la ampliación del canal ampliado, esa fue una de las áreas que se usó para de donde sacaban, tiraban acá. Y pues por varios años perdimos esa área. Entiendo que ahora algo se puede ver ahí, pero eran una de las áreas que eran fantásticas para los conteos. Sí, exacto, Pedro. Qué triste. No tienes idea de qué triste es ver cómo esta es una foto vieja. Esta es una foto vieja. Esta es una foto de hace varios años, más 3, 4 años. Pero nada, esto es como una pequeña muestra de cómo la cosa cambió. Esto era cuando estaban construyendo el canal ampliado. Esto también era un pedazo de los humedales de Davis. A Carl y a mí nos asignaban a Davis, y por varios años nosotros no pudimos entrar a Davis porque estaban construyendo la ampliación del canal. Y cuando llegamos a entrar así por encimita, todavía en construcción, fue un dolor muy grande, porque áreas donde ya nosotros sabíamos dónde estaban los pájaros, esas áreas se perdieron. Y eso de cómo sabíamos dónde estaban los pájaros era gracias a Dodge y Lorna Engelman.
Miren eso. Ahí, en esa montaña, esa soy yo, en esa montaña de tierra, ahí quedaban unos establos donde todos los años a nosotros nos tocaba ir a buscar los, ay, ¿cómo es que se llaman? Los covers. ¿Cómo es que se llaman los covers en español? Los Los vaqueros. Ahí habían unos Vaqueros, ajá. establos, habían varias cosas. Cerca de esos establos habían unas casas en el poblado de Gatún y los americanos que vivían en esas casas le ponían bebederos a los colibrís. Entonces uno iba a buscar colibrís y después que terminaba de buscar los colibrís se iba a los establos. Y en los establos entonces había otra lista de pájaros que había que buscar, entre ellas los covers, los vaqueros. Y este es otro sitio que también tuvo mucha reconversión. Otros humedales mucho perdimos en Colón y seguimos perdiendo. De hecho, Dodge nos estaba contando ayer que se perdieron playeros y aves marinas. Lorna, si nos cuentas lo que para que no sea yo la única que hable, que ayer nos estaba contando de el sitio este en Colón donde había muchos playeros y aves marinas. Esa por la escuela de Cristóbal, el high school de Cristóbal. Y allí era donde venían los playeros, siempre los buscábamos. A ver, what players did you see there? You have to speak up. You get to speak. You are ¿Cómo live. se llama? Jäger. Los Pomeranian Jägers. Jäger. Pomeranian Jäger se veía desde allá. Forster's Tern. Oh, mira, Foster, un gaviotín de Foster, ajá, un Jaeger, ¿cómo se dice eso en español? El Jaeger. Jäger. Págalos. Págalo, ajá. Págalo por más. Págalo no es un pájaro así facilito de ver, es un pájaro Para nada. cachimbón. Y también varios ballenas. No recuerdo exactamente cuáles que estaba allá y no otros lugares. Pero afuera, hacia el Caleta, era Brown Noddy. Ajá. Wow, Brown Noddy. Yeah. En los Manglares. Tiñosa común, se llama esa, tiñosa común. Esa es, para los que no saben de qué estamos hablando. Él está mencionando aves marinas y un par de las aves que él mencionó, el págalo y la tiñosa, son aves que o ves en Bocas del Toro o ves en la península de Azuero, mar afuera, ajá. Entonces que tú esas aves las veías en Colón, era como que era súper chévere. O sea que nosotros, porque habíamos estado haciendo eso por tanto tiempo, sabíamos dónde vivían todas las aves, sabíamos cuándo llegaban, sabíamos qué árboles estaban floreciendo, dónde buscar qué. Así que eso era lo más interesante para nosotros, porque así teníamos nuestra lista, teníamos el área, teníamos la lista de las aves y francamente le decíamos a los observadores, no regresen si no han visto esa ave. Ellos tenían su lista. Y para ayudar al asunto, tú sabes, suavizar un poco el asunto, entonces decidimos hacer los Christmas Bird Count, la cena antes del Christmas Bird Count. Y a donde vivíamos era un caserón bien grande, así que entonces poníamos el jamón, todo el mundo coordinamos lo que íbamos a traer, todo el mundo venía, se quedaban a dormir en la casa de nosotros y todo el mundo se paraba a las 12 de la noche del día del conteo para empezar a salir y así coordinábamos. Y después nos reuníamos a mediodía más o menos, teníamos nuestro punto de dónde encontrarnos, a ver quién había visto qué y qué faltaba. Y de esa forma habíamos organizado el conteo atlántico, porque puedo decir nada más del Atlántico, para maximize el número de especies maximizar. sí, encontradas.
Y era súper, súper divertido. Claro, era bien difícil también porque empezamos, nos paramos a las 12 de la noche, todo el mundo fuera de la casa para las 1 de la mañana, everybody was out buscando búhos, y a veces regresamos, comíamos, cenábamos del jamón que había quedado, y mandamos a gente con comida. Esto no era que venía acá a contar sin comida. Se le daba comida, salíamos, yo regresaba a arreglar porque también venía gente de los Estados Unidos a participar en el conteo. Sí. Así que le dábamos comida y salíamos de nuevo buscando búhos. Los búhos que nos faltaban, salíamos y los buscábamos. Así que era súper divertido. Y entonces, cuando todo eso había terminado, entonces empezaba la gente a llamar diciendo cuáles eran las especies que habían visto. Ese era en el tiempo en que llamadas de Panamá a Colón era larga distancia. Sí. Así que incurríamos en costos de larga distancia. Y entonces Dar se sentaba en las noches después de que regresaba de trabajar en el teléfono. Did you see the fuel marks? ¿Qué era lo que él siempre preguntaba? Tenía sus preguntas, ¿no? Y para convencerlo de que la persona había visto el ave. Y después de que hacíamos todo eso, nos teníamos que sentar él y yo, y todo era a punta de máquina, llenarlo, el formulario y mandarlo. Y había un deadline, y tenemos que mandarlo antes de que ese deadline pasara. Y entonces, la razón por la cual se cobraban los $5 era que se publicaba un libro, que ya no se publica. El American Birds se publicaba, y estaban todos los conteos. Aquí está, todos los conteos. Yo lo tengo, yo lo puse por y aquí. Entonces, era súper grueso. Y entonces, cuando nos llegaba en el correo, era el que recogía el correo, y entonces, casi 1000 páginas. En esta edición eran casi 1000 páginas, 930 hojas. Y entonces, él buscaba primerito para ver quién había salido primero, quién había salido el número 1, y cuando era Panamá, saltábamos y cantábamos y todo. Entonces, a ver quién había visto qué, etc. Así que era... ¿Cuándo llegaba la compilación? ¿Cuánto tiempo tardaba en llegar a la compilación? Sí. La última día fue el 5 de enero, por eso fue el 20 de enero. Okay, pero entonces, when did you get the books? By April? No. Hasta julio. En julio. Imagínate. Sí. No había internet, no había nada, así que uno tenía que esperar. Ahora con la tecnología comienza el Global Big Day en Australia y ya sabes por dónde van y cómo van y cuánto van contando. Y va pasando la hora y ya te das cuenta en el momento. Qué cambio, ¿eh? Qué cambio enorme. Pero Es que eso es lo bonito de la observación de aves, cómo ha evolucionado, la verdad. De haber pasado, pues, a hacer todo a mano, sin haber redes sociales, de saber resultados meses después, a saberlo minuto a minuto. Sí, es increíble. No, pero eso también refleja la dedicación que se tenía en esos tiempos para poder conocer los lugares en donde estaban las aves, conocer las aves, sus hábitats, sus preferencias, y poder tenerlos, como quien dice, amarrados. Que uno de mis recuerdos más bonitos de los conteos de cuando inicié era precisamente tener uno de los croquis que hacían de los sitios con X marcada donde estaba esta especie, y te decían, como mencionaban, no regreses si no ves el saffron finch en las esclusas de Gatún. Wow, así de específico. Yo recuerdo mi primera lista era, me parece que era Black Tank, era con Wilberto, y era como que, ok, nos dieron esta lista, pero cuando acabamos con esta lista nosotros seguimos, no creas que acabamos, y fuimos, recogimos todo lo que decía la lista, llegamos a la hora del almuerzo, aquí está, vimos todo y seguimos, y nos fuimos allá. No sé si era S9 o uno de esos caminos viejos de la parte sur de... Aquí, déjame ver si puedo meter la foto. Sí, mira, aquí está. Déjame meterla. Que no la metí. Aquí pueden ver... el sketch. Eso que están viendo ahí, señores, es un mapa versión moderna, pero le estoy hablando que esto puede tener como 20 años, pero es versión moderna. Eso lo hizo Darien, lo dibujó Darien, y ese era el mapita del conteo, de sitios del conteo atlántico. Ahí tienen algunos números, y cada uno de esos números tenía entonces su lista. Vamos a mostrarles ahora acuérdense que yo les dije que a mí me tocaba ir a Davis. Entonces aquí tengo el mapita de Davis, a ver.
It's your handwriting. Ni Esa es la- diciéndote esa- muy bien, pero ese es el handwriting de Dodge. sí, Yes, exacto. it is. That's your handwriting. Yeah, that's your handwriting. Esa es, Right, esto, señores, estos mapas Marcos. eran de a mano y para cada uno de esas curvas, esos puntitos ahí, Dodge y Lorna, con la experiencia que tenían de pajarear siempre, porque son súper pajareros, ellos sabían que en tal esquina tales especies se veían, en esta otra esquina tal cosa. Y acá, esperen, acá tengo otro mapa. Aquí está, esta es una lista. Miren, el mapa que les enseñé hace un momentito era lo que estaba, lo que está en la parte superior de esta lista. Esta lista es la que dice todos los pájaros. Ahí está Lesser en inglés, lo siento. Lesser Helena, Greenwich Helenia, Yellow Tyrannulet, los orioles migratorios, la paloma escamosa, o sea, la coqueta. Había un árbol donde en tal sitio, en tal curva, había un árbol que siempre tenía flores para la época de los conteos y ahí había que ir a ver la coqueta. Entonces estaba todo fríamente calculado y así como ven que a mí me dieron mi mapa para que yo fuera al área de Davis a buscar los pájaros, había un mapa para Galeta, había un mapa para Skunk Hollow, San Lorenzo, para Escobal, para Chiote, todo estaba mapeado. Hoy en día la tecnología nos ayuda a sacar esa información, mucho de esa información a través de eBird, pero no con el detalle así de que aquí y allá te vas a encontrar el pájaro. Así que y lo otro interesante era que como se fueron muchos de los gringos, no había muchos panameños que se supieran los cantos. Así que yo le dije a Dodge, que se la pasaba grabando, que tenía que hacer un tape. Bueno, un tape para esos tiempos, usted sabe. La gente, señor, la gente de nuestra para edad. los jóvenes que no saben, cassette. el tape es una cosa así, un cassette. Así que entonces él grabó los cantos de las aves más comunes que la gente tenía que saber y entonces hicimos copias y entonces los repartíamos para los conteos, los repartíamos. Es más, tratábamos de llevarlos antes y entregarlos antes para que estudiaran, porque esto era con estudio y toda tarea. Hacer la tarea, aprenderse los cantos para entonces poder ir a encontrar el ave. Sí, súper divertido. Y a ver, déjame cerrar aquí. ¿Qué va? Ajá. La idea entonces con estar contándoles un poco todo esto es para ver si se animan y participan en los conteos este año, porque hay toda una historia, toda una tradición de hacerlos y uno no tiene que ser experto, o uno va y se le pega a un experto, o ahora con eBird que ya uno puede sacar listas. Digamos que si me voy al Parque Omar, el Parque Omar es un parque municipal del municipio. En ese parque ya eBird tiene listas de los pájaros que tú puedes encontrar ahí. Así que tú puedes bajar la lista de eBird y el día del conteo te vas al Parque Omar y comienzas a levantar los pajaritos, comienzas a hacer tu lista. Hoy en día todo cambió. Como mencionaba Lorna hace un momento, las listas uno las hacía era a mano, era una locura. Todo había que hacer, por eso se creó el comité de conteos. Y esa parte no se las hemos contado. Mira, aquí tengo una foto, déjenme ver que hice la foto. En antito la arreglé. Ay, que la hice, caramba. Es una foto donde salimos algunos del comité de conteo. A ver, aquí está. Vamos a ver si la muestro. Algunos, no todos. Eso fue una cena ¿y de qué año dice? 1998. Ese es parte del comité de conteos. Ahí está Carla, ahí están los montañeses, ahí está Loida, ahí está Carl, ahí falta Zuleika Hernández, que está aquí viendo este live.
Ahí también falta el señor Erasmo, no me acuerdo cuál es el apellido del señor Erasmo, se me olvidó, Zuleika, si me ayudas. El señor Erasmo y también Norma Ponce. Recuerdo que ese comité de conteos se fue creado por Dodge y Lorna Engelman para cuando ellos se fueran, los conteos no murieran, los conteos no cayeran. Y los conteos no han muerto. Y los felicito porque han hecho espectacular. Espectacular. Ahora tenemos nuevos compiladores. Ahora está Jan nos ayuda con las compilaciones y las revisiones. Sigue Darien ayudando, pero necesitamos gente que quiera agarrar la batuta y seguir haciendo estos conteos. Porque imagínense tanta información por tanto tiempo. Oye, Zuleika, dime cuál es el apellido de Erasmo. Ya se me olvidó el apellido de Erasmo. Tengo muchos años que no lo veo. Cuéntenos un poco de la Lorna, del comité de conteos. ¿Cómo fue? Yo les puedo decir cómo yo terminé ahí porque yo no sabía nada de pájaros. Pero, Lorna, ¿cómo fue hacerlo? Bueno, mira, la cosa empezó porque en el 95 ya sabíamos que nos íbamos a ir de Panamá. Y en el 95 nos mudamos de Colón a Panamá. Y de alguna forma teníamos que asegurarnos de que el conteo siguiera. Así que entonces, entre Dodge y yo, decidimos que la mejor forma sería que se creara un comité, que no fueran nada más 2 o 3 personas como había sido antes, porque antes éramos él y yo para Colón. No me acuerdo quién era Gary Bocher, era Pacífico, Central y Pacífico. And who was Central? Nate, but when Nate left, se quedó alguien más. No, Gary lo hacía también, el Central, ¿no? Nate stayed, you stayed afterwards. When we left, okay. Pero la cosa era que si no se hacía nada, los conteos iban a morir. Así que decidimos que crearíamos un comité y entonces empezamos a buscar gente joven, obviamente, y panameños que se iban a quedar, que formaran parte del comité. Y me acuerdo que las reuniones eran en nuestro apartamento en el Cangrejo, que era cerca de donde vivía Carly Roosevelt. Y entonces, allí invitamos a Carl, era uno de los miembros, estaba Loida, no me acuerdo quién más, habían varias personas, pero Zuleika Hernández, sí, Carla Aparicio, sí, estaba Norma Ponce, había otro, no me acuerdo quién, el señor Erasmo también. Ajá. Así que ellos empezaron y veníamos y nos reuníamos en el apartamento y tú sabes, hablamos de organizar los conteos, cosas de que todo el mundo tuviera toda la información, supiera cómo organizarlo, los lugares donde ir, qué aves están allí, etcétera, etcétera. Y también los cantos. Y entonces yo me acuerdo cuando vino Rosabel estaba nuevecita, una peladita todavía, y entonces ahí es donde empieza la historia de amor entre Rosabel y Carl. Claro, ese es para otro live. Ese es otro live. Otro live. Pero ahí fue donde empezó. Y también, ¿sabes quién estaba? Oh my God, como no era, ella, what's her name? She went with us to Brazil, la chiquitita. No. She went with us to Brazil. Brazil? Yes. No, it wasn't Argelis. Okay, yo me acuerdo ahorita, que era amiga de esta Norita Scott. Oh, you mean No, yo me acuerdo ahora. Anyways, así fue que empezó todo. Y entonces empezamos y yo me acuerdo que fue Carmen Martino también está involucrada. Entonces, la cosa era que yo me acuerdo que era difícil conseguir poder infectar a la gente con el amor de los conteos y la pasión, porque eso era cosa de pasión. Hi Charlotte, era pasión por los conteos, porque era bastante trabajo, no era fácil. ¿Y quién iba a querer llevarse todo eso? Así fue que empezó el comité. Y les cuento que cuando nos fuimos, yo le encargué y le pedí a Rosabel y Carl que por favor no lo dejaran morir. Yo me acuerdo de eso. Que por favor siguieran. Y le pasamos la batuta de la Sociedad Dubón y los conteos a Rosabel y Carl. Y lo han hecho magnífico. Un aplauso. Lo han hecho magnífico. Ni tanto. Hay que... ok. Yo recuerdo, lo que recuerdo era que, acuérdense que yo les dije que yo apenas estaba empezando a pajarear y ese comité tenía gente que ya sabía de pájaros, así que yo no pintaba por ahí.
Yo lo que recuerdo era que yo, como sabía, yo era secretaria en ese tiempo, yo me ofrecí a llevar las notas. Yo era la que llevaba las notas de las reuniones. Y así fue como me metí al comité de conteos. Así que ya saben, señores, no es que tienen que saber de pájaros siempre. De repente ustedes tienen alguna habilidad que se requiere en algún grupo y así ustedes buscan su espacio y se meten. Bueno, así fue que me metí. Súper chévere porque aprendí mucho. Parte de lo que ellos hicieron con ese comité fue que ellos llevaron a la gente a Colón, ellos llevaron a la gente a giras para que la gente supiera cuáles eran los sitios, dónde era que uno tenía que ir a buscar los pájaros, porque una cosa es los mapas que mostré, pero otra cosa es saber exactamente dónde quedan esos sitios. Entonces todo ese entrenamiento ellos lo hicieron para que en Panamá quedara el conocimiento no solamente de cómo hacer los conteos, sino de dónde encontrar esos pajaritos para los conteos. Así que es un lujo tener a Doshi Lorna esta noche acá con nosotros contándonos un poco de esa historia. Entonces, vamos a mostrarles los pájaros, porque nos los hemos pasado hablando de cuentos y de historia y esto y lo otro. Y lo que nos falta ahora... ¡Hey, llegaste, Carlos! Bienvenido, Carlos. Nunca es tarde porque ahora es que viene la tanda de los pájaros. Ahora lo que vamos a ver ahora es los pájaros y cómo algunas especies que en el pasado se observaban bastante, hoy en día no se observan en los conteos. Y ahí tenemos un montón de teorías o incluso tenemos algunas, no tanto teorías, sino realidades de por qué no se ven. Empezamos con el zambullidor piquipinto y esta es una de las gráficas. Esta gráfica, según los colores que ven ahí, va desde 1973 al año pasado, 2019. En este caso, cada 2 años es que está la gráfica. Y el conteo atlántico es azul, el conteo central es rojo y el conteo pacífico es verde. Y aquí que pueden ver cómo en algún momento de 1996, de ahí en adelante las cosas comenzaron a cambiar trágicamente para el zambullidor piquipinto. A ver, miren ustedes lo que ha pasado, no lo reportamos, no se ve. De a milagro se ha estado viendo un poco en el área central, en los conteos del central, pero no en los números que se veían. Imagínense, un año en el Atlántico se llegaron a ver casi 30, se llegaron a reportar casi 30. Entonces, esto es como un combo de algunas especies locales que a través de los años no se reportan como antes, con combo de especies migratorias. Y este es el caso de la becasina. Un poquito para atrás. ¿Dónde se veía el zambullidor? En el lago Gatún, ¿verdad? En el caso del Atlántico. Ok, ahora sí. In Third Locks. Third Locks. Ajá. Third Locks, Gatun. Basically one. Yeah. En el lago En Gatún, en the Third Lock, sí. Y acá en el central, yo me imagino que en el río Chagres, probablemente, Benny. ¿Ah? Sí, y en esta área, no sé el nombre del lugar, muy cerca de Gamboa, en que estaba antes el Sungreed. Ajá. Esta- Ya no existe quizás. Le quiero hacer la salvedad, ya que están viendo esas gráficas, que de hecho esa es la gran importancia de los conteos. Imagínense tener datos en Panamá desde los 70, pero a nivel mundial de los años 1900, datos que fueron tomados o recogidos del campo prácticamente con la misma metodología, de la misma forma. Probablemente no es la más científica, estricta, pero siempre de la misma forma. Y es lo que permite hacer este tipo de comparaciones.
es un poco difícil a veces interpretarlas, porque no depende solamente de la cantidad o de la población de aves, depende de varios factores. Uno ya lo hemos mencionado, los cambios en los hábitats. El otro es probablemente el número de participantes que estaban viendo aves ese día o esos días. Y una serie de cosas. El clima, ¿qué tal si hubo una tormenta ese día y nadie salió a ver aves? O sea, hay una gran cantidad de factores. Sin embargo, uno puede ver tendencia cuando tiene tantos años de datos. El zambullidor piquipinto es un zambullidor relativo, de los que tenemos es el más grande, y usualmente requiere espacios de agua grandes, poco disturbados, que tengan vegetación alrededor, igual que una de las especies que mencionó Dodge, que es el zambullidor sol, que definitivamente la hemos visto cada vez menos. Entonces, es lo que vamos a estar haciendo con las próximas especies. Vamos a ir un poco rápido. Es más o menos así. Vamos a darle la comparación de cómo lo hemos visto a lo largo de los años con los datos de los conteos. O sea, cada una de esas barras es un solo día de conteo en ese año. Pues miren esto es una ave migratoria, la becasina de Wilson, el Wilson snipe, que es una ave migratoria que le gusta esencialmente humedales, no es de costa, no es de fangales, es de hierba corta, es de humedales un poco extensos en donde pueda esconderse, y esos son hábitats que se han perdido mucho en Panamá. Entonces verán que en los últimos años no hemos reportado ninguna. En el Pacífico, cuando nosotros nos tocaba nosotros la buscábamos por el área de Veracruz, que habían áreas de los americanos que tenían campos de antena o parachute o campos de entrenamiento. Entonces en esas áreas tú podías y buscabas ese pájaro porque ya se sabía que por allá se veía, pero todas esas áreas se han reconvertido o han crecido como monte, no se les ha dado mantenimiento, así que ahí pueden ver que en los últimos años, desde el 2007, ese pájaro no se reporta en ningún conteo. El gaviotín negro, esta es la gráfica para el gaviotín negro. Y el tema de gaviotín negro es muy curioso, ¿saben? Porque a nivel mundial, de hecho, se vio disminución en las poblaciones de gaviotín negro, parece que se están recuperando, pero era muy típico ver gaviotines negros, bandadas grandes, miren esos números, la escala llega hasta 250 individuos, y era muy típico a veces verlo desde la costa en la ciudad o en el lago, en el lago Gatún, alrededor cerca del río Chagres. Correcto. No sé si no se ve eso. Qué curioso ese pico por ahí por el 2014, sí, el 2015. Sí, una locura, porque es como que no estábamos reportando y de repente aparecieron un montón. El hormiguero dorsicastaño, aquí viene su gráfica, este es uno de las sería aves central. Miren cómo ha estado variando su aparición en los conteos. Miren que disminuyendo. Sí, miren que a la hora de aquí, por ejemplo, este es uno de los casos en donde puede ser un poco difícil de repente decir qué es lo que está pasando. Las personas que salen al campo a buscar avisos saben que esta es una especie que no es particularmente rara, pero hay algo. También depende mucho de la experiencia de los observadores, porque en los conteos es un conteo en donde tú tienes que decir no solamente el número de especies, también tienes que contar individuos. O sea, el conteo no es simplemente decir yo vi tal ave, es decir, yo vi tantos individuos de esta especie de ave. Tienes que contar, tienes que estar pendiente de cuántos kilómetros recorres, si lo recorres a pie, en carro, etcétera. Y aquí ven que la mayor variación es particularmente en número de individuos que fueron reportados. Y bueno, bien puede ser porque probablemente hay menos experiencia en los últimos años y no se podía hacer una buena estimación de cuándo se estaba viendo. O tal vez no se recorrió tanto, como hay menos participantes, uno puede decir, ¿sabes qué? Vamos a buscar esta vez en el lugar, que sé dónde queda, la escuché y vamos a otro lugar a buscar otra especie. Así que solamente reporté 3 hormigueros ese año. Entonces, depende de varios factores. Aquí lo importante es que por lo menos lo hemos seguido viendo todos los años. No es los mismos números, pero se sigue reportando. Súper común, el carpintero coronirrojo. Así es. Y por eso le digo, ¿no? Hay que hacer el ejercicio. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Lo vemos todos los años, pero no en la misma cantidad.
Entonces ya le digo, puede también tener que ver que hay 10 gatitos contando aves. Sí. Y también un carpintero colorín rojo y no le prestan la atención debida y no se anota. Entonces es como, como nos ponemos a realmente prestar la atención a todo y documentar todo lo que veamos, aunque sean gallinazos o talingos. Miren esto. Esta gráfica a mí me llamó muchísimo la atención. Hoy en día es tan común ver el caracara cabeza amarilla por todos lados, por lo menos aquí en la ciudad. Y cuando tú ves eso, tú te quedas y que, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Aquí hay sentimientos encontrados, bueno, por lo menos para mí, ¿no? El caracara cabeza amarilla es una especie que le gusta ¿cómo se diría en español? Disturbados, alterados. Alterados. Se adapta muy bien a hábitats alterados, o sea que se adapta muy bien a vivir en ciudades. Y por supuesto, cuando el hábitat es más de bosque y cosas como esta, más extenso, es más difícil encontrar esa especie. Así que también puede ser por los cambios de hábitat a lo largo del año. Es un ave que es fácil de identificar, es huyera, así que si hay tres, puedes saber fácilmente que hay tres, o sea, es fácil de identificar y contar, pero definitivamente estamos viendo más. Y eso probablemente es por los cambios en los hábitats. Y miren este es una especie, el tirahojas o rascahojas gorgipálido, que debes tener cierta, no habilidad, o sea, debes tener experiencia con ave para identificarla. Eso es particularmente vos. Requiere un hábitat muy específico, requiere bosque, así que vamos a ver las gráficas de esta especie. Y miren, también, en el lado pacífico, las aves que están más restringidas a bosque húmedo siempre han sido en menor cantidad, pero hay sitios del Pacífico con bosques húmedos. Hemos perdido acceso a ellos. Además que se ha perdido algo, ¿no? Pero también hemos perdido acceso. No solamente que ya no está el bosque, está, pero ya no podemos entrar a buscar aves ahí, o ya no hay personas que entren a buscar aves. Y en los otros O se puso peligroso el área para entrar. Que esa también. es la otra. Porque antes recuerdo que yo fui un par de veces a un área que es el bosque en la carretera Gaylord. ¿Cómo se llama esa carretera? ¿Cómo le llaman? O Chivo, sea, chivo. no. En vez de ir para Summit, tú sigues recto. ¿Cómo le llaman a esa La carretera? forestal, le llaman a La esa carretera carretera. forestal, ajá, correcto. Ajá, la Carretera carretera más. forestal. Ajá, la carretera Madden. Ajá, correcto. Y tú te ibas por esa carretera y a mano derecha habían unos senderos con un bosque espectacular y ese bosque es súper húmedo. Entonces recuerdo que una vez yo me metí por allá adentro y habían pajaritos que tú tenías que ir a buscar allá por esta especialidad de que el bosque era húmedo. Pero hoy en día nadie en su sano juicio se atreve a meterse en esos bosques ni con permiso. Entonces, sí, pues hay áreas que ya se convirtieron en áreas peligrosas, que no te puedes meter ahí y entonces ahí también estás perdiendo especies. Así que no es solamente que no tienes suficiente gente para distribuirla en los sitios, no es también que hay algunos sitios que no te dejan entrar porque pues están restringidos. Tienes también el inconveniente de que se han convertido en sitios peligrosos. Miren, el fuerte siempre fue el conteo central, el camino del oleoducto particularmente. Y si algo recuerdo del camino del oleoducto, cuando empecé a observar aves, es que el sonido de esa especie era un sonido típico de pipeline, del camino del oleoducto. Y ya no lo es. De hecho, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que vi esa especie en el camino del oleoducto. Tampoco es que me meto tan adentro como se podía hacer antes. Es que esa es la otra. En el caso particular de Pipeline, que este pájaro a nosotros nos tocaba buscar, era parte de la lista de los pájaros que teníamos que buscar, nosotros teníamos que meternos adentro a Pipeline, kilómetros y kilómetros adentro. Ya casi a nosotros, a mi esposo y a mí nos tocaba Aguasalud. Aguasalud es el último puente, el último sitio hasta donde llegaba la carretera que existía en ese momento, estoy hablando 20 años atrás. Y Yo, nosotros... ¿Cómo, perdón? no, que yo recuerdo esa carretera asfaltada. Yo recuerdo Sí, la primera vez que entré en esa carretera asfaltada, hasta el final, sí, hasta casi el final. sí. Y no, yo llegué a ver esa carretera asfaltada, pedazos del asfalto allá por el final.
y buen asfalto, o sea, estaba buena la carretera. Y ese era uno de los pájaros que nos tocaba ir a buscar, claro, con un camino del oleoducto donde los puentes no sirven, donde el monte se ha comido el camino y donde tienes el camino lleno de huecos que no permiten que los carros pasen. Entonces todo eso desmejora también la cantidad de especies que tú puedas lograr observar en un día de conteo. Vamos para acá, a ver. Mira, y qué curioso, este tiranolete gorripardo, un tiranolete, una ave pequeña del dosel, muy difícil que la veas, pero tiene una voz muy distintiva. Entonces, van a ver en la gráfica que probablemente eso tenga que ver también. Cómo identificar las especies por canto nada más. De nuevo, se registran todos los años, casi que en todos los conteos, solo que en menor número. O sea que también tiene que ver mucho con cuántas personas estaban en el campo, o si las personas que estaban en el campo estaban estimando los números adecuadamente, etcétera, etcétera. Sí, una de las cosas que me decía Carl era que unos científicos del Smithsonian le habían comentado hace mucho tiempo atrás que ese pajarito al principio la gente como que no se conocía el canto y como tiene la particularidad de que está por ahí arriba trepado en el dosel, si tú no te sabías el canto no había chance pues de reportarlo, pero a medida que la gente comenzó a afilar el oído, entonces ahí también se comenzó a notar la presencia del pájaro en los sitios. El mosquero pirata es una especie que es común, es migratoria, es de las pocas especies que crían en Panamá y luego después de la época de cría abandona, toda la población abandona el istmo para irse a Sudamérica. Entonces creo que también hemos visto tendencias a cambiar de esos patrones migratorios. Solamente hay 4 especies que hacen eso en Panamá. Pero el mosquero pirata es una que es fácil de identificar o por lo menos de escuchar. Se escucha muy fácilmente y verán que al inicio se reportaba y ahora probablemente ha habido cambios en su patrón migratorio. Ya no está en diciembre cuando antes se observaba. Y como que ha cambiado bastante eso, porque es un canto súper fácil de aprenderse y que no se reporte en los últimos años es... Mira, en el 2015 parece que como que reportaron uno. Y lo mismo 2008, 2009, uno. Es como que está mal. Sí. Ay, miren esto. Me gustaría saber si ahí en los comentarios, la última vez que vieron este tirano, el tirano colilargo en el área del canal, ¿cuándo fue? Yo la verdad que no recuerdo cuándo fue. Entonces miren Oh, esas gráficas. Era una Básicamente un especie, pájaro del Atlántico. exacto, una ave del Atlántico, pero que se reportaba en grandes números. Las columnas esas que ven Y ahí, por si no ven, no leen las letritas chiquitas, ese color azul es el conteo atlántico. El color rojo es el conteo central y el color verdecito es el conteo pacífico. Y como ven para el conteo pacífico, ese pajarito es más restringido al Atlántico. Y miren, yo creo que una de las secciones de uno de los círculos que perdió más acceso fue el del Atlántico, porque buena parte de esos caminos fueron cerrados, muchas de las áreas fueron transformadas, en el caso de las áreas alrededor de Gatún, la sección cercana al Canal de Panamá. Entonces, eso ha hecho un gran cambio en el acceso, como mencionaba ya, ¿no? En el acceso a los sitios donde se contaban o se encontraban estas especies. bueno, pero si te pones a ver, uno de los grandes perdedores ha sido el conteo atlántico en muchos aspectos. En el aspecto de hábitat, que está terror cada vez que uno vaya a cómo ve las transformaciones y cómo los bosques van desapareciendo, los humedales, también en el área del círculo del conteo, la ciudad y alrededores, la ciudad de Colonia y alrededores, y entonces eso se ve reflejado en las aves. También ha sufrido en cuestiones de participación. Muy poca gente de Colón participa. O sea, si te pones a contar
con los dedos de las manos, yo creo que con una mano te salen los colonenses que participan en los conteos de Navidad en el Atlántico. Y lo terrible es que fue el conteo que le dio más gloria al país. No es cualquiera que, bueno, en el caso de los 20 años consecutivos, 19 de esos 20 años fue el conteo atlántico. Lorna, haciendo un paréntesis aquí, cuéntenos 1989. Según los datos que nosotros tenemos, ese año el conteo atlántico no ocupó el número 1 porque estábamos en la invasión. Estaba oyendo hoy que vamos a cumplir 31 años de ese suceso, evento horroroso. Y cuando estábamos revisando la data, ahí solamente vimos que como que participaron 9 personas. Y de esas 9 personas eran como que llegaron a ver hasta como 300 especies. 9. ¿Cómo fue ese día? Porque ese año muy poca gente salió a contar porque estábamos invadidos. La invasión acababa de pasar. El problema era que estábamos con curfew, ¿cómo se dice? Había curfew. Toque de queda. Ajá. Había toque de queda y había muchos lugares que estaban restringidos, que no podíamos entrar. Es más, yo me acuerdo que creo que fue Tiger Trail, que tratábamos de entrar y habían soldados allí. O sea que primero fue conseguir gente que viniera a Colón, dificilísimo. Y segundo era que todo estaba shut down prácticamente, no se podía ir. Habían bombardeado detrás de la casa de nosotros, eso estaba ahora. Galeta, eso era otro desastre. O sea que todo estaba bloqueado para entrar. Así que de a vainilla prácticamente pudimos hacer ese conteo. Y lo más triste es que ese año hubo friaje. Y el friaje era tal que muchas especies de Centroamérica vinieron, se movilizaron hacia el sur y estaban en Panamá, y por eso el conteo del Pacífico le fue tan bien, porque tantas aves vinieron. Y nosotros estamos así, pensando, bueno, las cosas van a tener un año buenísimo. Y cónchole, si no vino la bendita invasión y nos destruyó todo. Pero era por toque de queda, la gente no podía cruzar el istmo, y entonces las áreas estaban, tú sabes, cerradas, no podíamos entrar, no podemos conseguir permiso. It was really bad. Y Josh quiere decir algo. Pues sí. Dijo que 9 personas, ¿verdad? Pero era Lorna y yo, Gary Vache, Roberto Martínez, Wilberto. Y Dr. Akers. Ajá. Eran personas que vivían allí. Sue Staber solamente porque estaba... María Akers. Ajá. Sue Staber no es observadora de aves, pero ella tenía unas especies que llegaban a su patio, a su casa en Gatún. Así que, Sue, you have to see these, ¿ok? O sea, hicimos lo mejor que estamos dando ahorita, lo que tú tienes que hacer, los que pueden ahí. Y por eso hicimos milagros bajo las circunstancias. Hicimos milagros. ¿Cuántas personas fueron? Yo no sé de dónde saqué 9. ¿Qué habré visto? Birders, aquí está el libro, ¿eh? Okay. Éramos, Dodgy y yo, Phil Akers y Marianne son 4. No, de observadoras de aves nada más éramos 3, 4, 5. Y Gary Vache vino por helicóptero. Por helicóptero. Imagínate. Apoya ese es pajareo extremo. Ese pajareo extremo. La área de la zona libre. Porque el aeropuerto había sido bombardeado, así que ahí no se podía entrar. Wow. Así que además 5 observadores y los demás eran personas que se dijeron, mira, tú tienes que cambiar esto y esto y esto. Así que así fue como lo hicimos. Y ese año hubiera sido espectacular. Ojalá hubiera sido la invasión después. Entonces, tú sabes, pero no puedo ser. No había tanta suerte. No. A ver, seguimos acá, Jan, que ya estamos casi en la recta final. El pastorero pechirrojo. Sí, miren, curiosamente, para hacer una especie de áreas abiertas,
también hemos visto disminución en sus números, pero es que no es solamente especies, no es solamente áreas abiertas, es áreas abiertas con ciertos tipos de características. Entonces, ese tipo de hábitat lo hemos estado perdiendo, como en un momento dijo Rosabel, en algunos momentos se ha dejado crecer la hierba muy alta o en otros se ha desarrollado. Entonces, una vez que es muy fácil de identificar, cuando para diciembre, que están vocalizando, son muy fáciles de detectar, así que probablemente no es porque no los estamos identificando. Así que muy curioso lo que ocurre con este pastorero. Con el pastorero oriental también ocurrió algo similar, de hecho, cada vez se reportó menos. Voy, que andaba... Esta es lo bueno, que cuando están las presentaciones me puedo mover. A ver. La oropéndola de Montezuma. Eso es Atlántico. Vamos a ver cómo nos fue allá. Sí, vaya. A mí me costó ver Oropéndola de Montezuma. El lugar típico era el camino de Achote. Correcto. Y me costó verla. Había una colonia como fija en la entrada, ¿no? No. Ahora, Dodge quiere decir algo acerca de ese ave. Sí, porque casi todos estaban en una colonia en este mismo árbol. Y en 93, más o menos, el campesino allá le cortó. Cortó el árbol. Y por eso, después de esto, solamente de vez en cuando uno va a volar atrás. Ok, miren, aquí, él dice que... imagínate el impacto de una... 92. Ellos son especies coloniales. Y sí, pues así como cuando uno ve las oropéndulas acá en la ciudad, en algunos sitios de la ciudad, que ve que hay algunos árboles en particular que son los que a ellas les encantan. Bueno, parece que lo mismo pasó con la oropéndola de Montezuma. Tenía su árbol allá, y cuando le tumbaron el árbol, ahí pues pueden ver cómo fue aparatosamente su caída. Una pregunta, Dodge, Lorna. Aquí veo que en 1977 se reportó para el conteo central, oropéndola de Montezuma. ¿Ellas por acá también se les veía? Pienso porque en 77, recuerda que carretera Acueducto era asfalto toda la distancia hasta Nueva Providencia. Y por eso podríamos ir hasta Colón prácticamente. Sí, prácticamente a Colón. Y por eso, cuando fue uno o dos de alguna especie atlántico, era un buen chance de encontrarlo. Entonces esto pasó a varias veces. Pero después, no sé, esa carretera se dañó y no se podía llegar hasta allá. Así que entonces las oportunidades para encontrar el ave disminuyeron a nada prácticamente. A nada, sí, se perdió completamente. Lo que es el acceso, volvemos a ver el tema de acceso. Y antes de que termine todo, Dodge me trajo un libro del conteo del 77 para leerles un párrafo. Sí, vamos. Chiquitito cuando termine. Ajá. ¿Ahorita? ¿Ya? Bueno, sí. Es acerca dice que el año pasado, cuando the 300 mark, o sea que esto fue el conteo, this came out July of 78. So it was July of 90, o sea, for the count of 78. Fue la primera vez que se cruzaba el 300 mark, porque se veían 300 especies en un conteo. Y este fue en el área atlántica en Panamá, con un total de 333 especies. Y entonces dice que sería lo más probable que ese quedaría siendo por muchos años un international high. Pero esto es en el 78 que esto salió. Pero dice que esa misma área excedió su propio récord con un total de 344 especies, es decir, al año siguiente. Y eso lo que demuestra, dice que es la riqueza de la avifauna de este país, o sea, Panamá, en un área tan pequeña
un poquito más grande que el estado de West Virginia, que es bien chiquitita. Y que en Panamá en ese entonces se había registrado 880 especies. Ahora ya sabemos que estamos por más de 1000, pero en ese tiempo se habían registrado hasta 880 especies. Y entonces dicen que los 3 conteos de Panamá en ese año excedieron 300 especies, con el área pacífica viéndose 323, el área central 314, y claro, ese año había sido 344 en el Atlántico. Y dice, el otro conteo que le llegó cerca fue de Catemaco, México, con 295 especies. Sí. O sea que siempre Panamá por arriba de todos. Este es el resumen de América Central. Incluyendo México. Sí. Así que esto está en el July 1978, de todos los libros, resumen de eso. Un libro que habla de nuestra historia y un libro que habla de lo bueno que es, lo súper bueno que éramos y que podemos volver a ser si nos ponemos las pilas. A ver, seguimos con el próximo pajarito. Miren qué bonita. Hoy tenía mi patio. Hoy tenía mi patio esta. Resulta que. ¿En serio? Bueno, no así con esos colores, pero resulta que tengo ay, ¿cómo es que le llama eso? Un ficus lleno de frutas. Que se volvió loco ese ficus. Nos está como adelantado. Y está lleno de frutas, tiene tucanes, tiene loros, tiene cotinga azul. O sea, es una locura lo que está pasando en ese ficus. Ok, la renita va aquí. Ok, estamos mal. Y esto no... las renitas las están pasando mal. Muchas especies de renitas migratorias se ha estado notando a nivel de toda su distribución que no están mal. Y yo recuerdo, eso lo estábamos hablando más temprano, Ben, y ayer que hablábamos, este era uno de los pajaritos que uno veía por montones. Oye, yo creo que sí, no, ya estaba enredándomela con los nombres. A ver. Entonces, aquí ahorita tenemos unas especies que nos estaba diciendo Dodge y Lorna que antes se veían en el camino del oleoducto. Esta, créanlo o no. La codorniz carirrufa. Para los que conocen las codornices, saben que varias de las especies que tenemos en Panamá tienen vocalizaciones que son muy estridentes. Esta no tanto, pero de todas formas su vocalización es muy distintiva. Y el hecho de que ni siquiera por vocalización la encontremos significa que probablemente sí ha desaparecido. Y esta especie, junto con otras que vamos a presentar como que ya no observamos, donde las logramos observar, tienen algunas cosas en común. Y van a ver ahorita que pasemos, les voy a ir comentando en la medida que vayamos pasando las especies. Es increíble, imagínense esta especie, el colibrí copetivioleta, que es un casi endémico de Panamá, que lo tenemos asociado a lugares muy húmedos, estribaciones. Por ahí va la cosa. Imagínense ver esta ave en pipeline. Imagínense, en camino del oleoducto. El aguilillo blanquinegro, una rapaje espectacular, inconfundible cuando uno la ve, particularmente los adultos. Y tal vez vaya a ver un patrón aquí. Miren eso. Wow. Carpintero carminoso. Todas son especies que se asocian a bosques muy húmedos, usualmente de estribaciones. Históricamente, saben que Camino del Oleoducto, Parque Nacional Soberanía, esos bosques estaban conectados con el Parque Nacional Chagres, las estribaciones de Colón, las estribaciones bajas desde Santa Rita hasta Parque Nacional Chagres, Cerro Azul y todo esto. Hubo un cambio climático, pero también probablemente una falta de conexión. O sea, se perdió la conexión de esos bosques, de los que están en el área canal con los bosques de las estribaciones. Y el Zapayoa. Los que tienen el libro de Aves de Panamá de Ridgely, y antes de eso el de Wetmore,
y leen sobre esta especie, dice que uno lo veía en el camino del oleoducto. Y así muy sencillo. Uno nomás tenía que caminar una de las quebradas y podía encontrar Zapalloa. Yo creo que yo ¿En nunca lo he visto. serio? Yo no me acuerdo haber leído esa parte del libro. Así que imagínense, probablemente tengas que ver sí con pérdidas de esa conectividad. O sea, los bosques son importantes cuando son extensos, ¿eh? Si comienza a haber islas de bosque, pues la variedad disminuye mucho. Puede que haya tenido que ver algo con partes climáticas. O sea, muchas de estas especies se dejaron de observar también después de un niño, un fenómeno del niño particularmente fuerte a inicios de los 80. Tal vez tuvo algo que ver, pero lo más probable es que ya no hay conectividad entre esos bosques y son especies que fácilmente podrían hacer migraciones altitudinales, desde áreas más húmedas hacia áreas húmedas igual, pero más bajas. En estos Dodge. conteos podemos ver esas variaciones. Ajá. A ver, aquí nos están preguntando que recomendáramos dónde pueden comprar el libro. A ver, Arturo, habla con Benny, escríbele a Benny. Benny tiene algunos de los libros que estamos mencionando aquí, del libro de las aves de Panamá. Con Benny. Ahora le chateas. Y aquí nos dice Katy, Sicilia, que parece que la cosa ha ido bajando desde el 2002. Sí, con las gráficas que hemos estado mostrando, se nota que ha ido la cosa bajando, pero es como un mix entre que tenemos menos observadores de aves, un buen grupo de los observadores de aves que se conocían muy bien los sitios, se fueron. Tenemos, hoy en día ya tenemos buenos observadores de aves, pero muchos de los observadores de aves, de los que saben bastante, están trabajando en el turismo, así que para los conteos de Navidad es la temporada alta y están ocupados, así que por más que quisieran no pueden, porque es la temporada donde hacen platita. Otra de los lleven a sus turistas a contar las aves, a eso es lo que pueden hacer también. Precisamente lo que queremos hacer, Sí. ver si Esa sería una estrategia con los operadores, porque muchas de las veces nosotros, como guía, nosotros quisiéramos hacerlo, y la gente, no solamente es el guía, la gente estaría encantadísima de colaborar y aportar su día con la causa. El asunto es el operador que ya tiene contrato de transporte de comida, los vuelos y gestión, y ya tú tienes un itinerario que no te permite esa flexibilidad de decirle al grupo, ¿y sabes qué? Vámonos hoy al conteo central y vamos a colaborar. Muchísimas veces, en algunas ocasiones, estaba en el área, estaba en el círculo, y inclusive si no fuesen giras de observación de aves, le decía a la gente, mira, hoy es conteo navideño de aves, esto sirve para recopilar datos a largo plazo, vamos a colaborar. Cualquier pajarito que vean me avisan, y la gente contenta, porque todo el mundo en el fondo tiene esa sensación de, ese sentido de pertenencia, y si te ponen a la oportunidad de pertenecer a algo positivo, la gran mayoría de la gente acepta y se une a la causa, así que la mayoría de la gente se aportaba o quedaba contando, pero no nos permiten esa flexibilidad, así que por eso sería una buena estrategia enlazar las fechas de los conteos con los itinerarios de los grupos que ya estén andando, de manera que esos grupos fortalezcan el pool de gente que está contando y observando aves ese día. Porque era mucho caché participar en los conteos navideños de Panamá. La gente venía de los Estados Unidos a contar aves. Imagínate. Así que era mucho caché. Bueno, ahora una de las cosas que hemos estado hablando con los chicos, que son los guías, hay varios de los chicos que nos estuvieron colaborando con los conteos los conteos de aves rapaces. Ellos van a estar participando en los conteos. Entonces yo les decía a ellos, bueno, es la oportunidad ahora de vendan tours para hacer el conteo de todo un día en Gamboa, todo un día en el conteo Pacífico, en el conteo Atlántico. O sea, hay mucha gente ahora que quiere ver aves y no sabe los nombres de las aves, y creo que sería súper chévere que pudieran participar en los conteos, porque al final tu nombre queda. Yo soy feliz
con saber que en los últimos 25 años mi nombre ha estado todos los años en las listas de las personas que participan en los conteos de Navidad. No me he saltado ni un solo año de conteo durante todo este tiempo, 1994. Tal vez no he hecho los 3 conteos. Recuerdo que un año, cuando me casé, no pude hacer uno de los 3 conteos, pero desde entonces, desde 1994, no he dejado de participar en ningún año de conteo de Navidad. Entonces, Magnífico. ¿Ya como, le mandaste tu cartita a Santa Claus ya? hey, para mí eso es como un manso orgullo. ¿Cuánta Se, por- gente aquí en se Panamá te puede portaste decir bien. eso? ¿Cuánta Sí. gente No, lo ella puede está decir? contando aves desde 1970. No se ha perdido un conteo. Wow. 1970, imagínense. Estamos hablando de 50 años. 50 años, bueno, ya no son aquí en Panamá, pero son en los Estados Unidos, Sí. 50 años Un año fue continuos. en Guatemala, o sea, donde estuviéramos teníamos que participar en un conteo, no nos podíamos perder. You what? This is your 50. Oh, this is going to be your 51st year. El Okay, 50. 51 Vamos a años de hacer conteos, imagínense cuánta gente puede decir eso. Muy poca gente Más puede decir años eso. que tiene, más años que Jan Axel, más años que Benny, más años que Claro. Rosabel. más No, no, años no, que no, 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 Roosevelt. no. Te tiraron al agua, te tiraron al No, agua, no sabes. Ay, a la vida. Oye, entonces, Ay, vamos hombre. a ahorita a mi ave cuenta, que ya se nos acaba el tiempo. Se Vamos, supone que era vamos a una terminar en una hora. nota alta, a animar a la gente para que se regresen a los conteos. Sí, esperen, esperen, esperen. Antes de que, bueno, mientras tú estás hablando de mi ave cuenta, Ajá. Ok. Como sabrán, como recordarán, mi ave cuenta es este hashtag con el que pedimos que ustedes compartan sus aves y no solamente la foto del ave, sino el cuento, qué sucedió y cómo la lograron encontrar. Así que en esta ocasión, así como los conteos, me bajó un poquito el número, pero no importa, se mantuvo la calidad con ustedes, los participantes de esta semana de mi ave cuenta. Ajá, cierto. Yo siempre converso con Altiel, ¿eh? Ponme pajarito, ponme pajarito. Ok, este es un cuento interesante. Por cierto, si quieren ver toda la historia completa, tienen que buscar en Instagram el hashtag o la almohadilla mi ave cuenta y ahí van a aparecer, eh, si buscan la sección de más recientes, van a aparecer todas estas historias para que las puedan disfrutar en su totalidad. Este buito, el buito ferruginio, el Peruvian Speak Meow de Jorge Medina, otra vez Jorge con un súper cuentazo. Me encantó un montón, a pesar de que es una foto reciclada y que el cuento es reciclado, me encantó esta foto, esta historia, por favor léanla porque siempre hay una lección cuando pasan estas cuestiones. Muy bonita historia acerca de las piedras y la tiradera de piedras. Y ahí siempre en esa, sí, 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 no, y en esa historia siempre están siempre, él nunca está solo, date cuenta. Y siempre hay un compinche que andan haciendo las maldades y las cuestiones, pero siempre sale una buena historia al final, ¿eh? Me encantan estas historias de Jorge. Sí, seguimos con... Tú sabes que, Rosabel, yo no puedo ver por la configuración, yo no puedo ver exactamente la parte de arriba del nombre. Claro. No, 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 no. Ajá. Ahora sí lo logré un rato. Está buenísima, es una muerte de risa. Es que, es que tú puedes agarrar esas historias y tú te las imaginas, tú te imaginas a las historias, ya tú ves una película. Es buenísimo el cuento. Entonces, muy, 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 muy interesante esta historia del colibrí Rufo. Aquí no aparece todo. Más abajo yo le pregunto cómo fue el cuento del colibrí y él va la, desarrollando la historia.
solo busquen el hashtag. Nuestros amigos Carlos y Gladys, otra vez con una excelente foto de el saltarín colilargo, el colilargo o no, colicuña, perdón. Colicuña, colilargo es el que está en Costa Coludo. Rica, ¿no? Saltarín coludo, Coludo, sí. coludo, bueno. Colilargo es el de Costa Rica, entonces. Así es. Esta tángara de nuestro amigo el doctor, ay, ¿cómo que se llama? Olmedo. Ay, ajá, muy bonita la descripción y todos los detalles. Es interesante porque a veces cuando uno escribe, cuando uno transcribe esta información, o cuando la lees desde otra perspectiva, aprendes más fácilmente. Yo estoy asumiendo que parte del proceso de aprendizaje del doctor Olmedo es escribir y transferir esa información junto con las fotos. Entonces, es bien interesante porque uno aprende de otra forma las aves que uno va viendo en el camino. Por supuesto. Por supuesto. Por ciento de todo lo que se viene a Uruguay. Y esta es de, otra vez me quedó el nombre por arriba, Virgilio de Azuero. Virgilio de Azuero, también muy interesante la historia del momoto de Lesson en este caso, con toda su descripción y todos sus detalles, y especialmente la parte del comportamiento, muy buena historia. Seguimos, Rosabel. Este fue en inglés. Ahorita dice totalmente en inglés. Este acaba de mudar no hace mucho a Panamá y la historia es fascinante porque es una historia que transcurre en mucho tiempo, te toma bastante tiempo, pero es muy interesante cómo todos tenemos esa besita o ese gancho que nos mantiene o que nos engancha y nos sostiene en el vicio de la observación. Yo le digo el vicio. Uno comienza con un par de pajaritos y cuando quieres ver estás comprándote los Swarovski de 2000 y tantos dólares. Es un vicio, pero un vicio bueno. Pero sí, correcto. Sí, nos puso varias fotos, pero esta en particular muy interesante porque para poder estar encima de un martín pescador sin que se asuste, eso es mucha paciencia. Yo por eso fue que así que sin que se moviera y sin que se asustara, esos bichos son extremadamente recelosos. Muy buena fotografía, muy buen ángulo, excelente. Y, ajá, un aporte nuevo, Clara, nos manda esta excelente foto de esta pareja de, yo asumo que es un adulto y un juvenil. No vi bien el ave en la posición inferior, pero es un juvenil, o por lo menos un subadulto. Pero es una participante nueva. Muchísimas gracias por tu aporte. No hubo ni transmisión, ni nada. Este es ahora mi ave cuenta viene en Diablo Rojo, ni siquiera en Metrobús, viene en Diablo Rojo. Viene en Diablo Rojo, contamos, poder celebrar este fue bien interesante esta historia. Son dos fotos, uno de nuestros voluntarios colaboradores, Cristian. ¿Cuál es el apellido de Cristian? Cristian Torres. Ajá. Muy interesante toda la recopilación de fotos que ha hecho durante la cuarentena y cómo se ha interiorizado todo el asunto de la observación de aves ahora. Y hizo este collage muy interesante, todo lo que ha visto, solamente estando ahí en el jardín de la casa. Y así le ha pasado, así como a Cristian, le ha pasado a un montón de personas que se han visto en la necesidad de reconectarse con la naturaleza mediante la observación de aves de lo que tengan alrededor. Y en este caso, las que tienen en el jardín. Por suerte, Cristian tiene un buen jardín, pues le salieron un montón de aves. Felicidades, Cristian, eres nuestro nuevo famoso.
hasta con Felicidades. pagaré de verdad. Dice la gente que mira en el Diablo Rojo. Oye, van a ser las 9. Ahí. Oye, sí, Mira. ¿no? Esta era una edición especial necesaria para poder exprimir esos cerebros, ese conocimiento y esa historia que con mucho agrado hemos escuchado Dos y Lorna. De verdad que es un gustazo poder escuchar todos esos cuentos, todos esos detallitos que hay que recopilar No, para poder sentirse y nos quedamos orgulloso de cortos, lo que hacemos. Sí, porque sí, sí, hay sí, sí, sí. mucha cosa más que contar. Hay fotos que tenemos que mostrarles a través de los años, o sea, esto da como para echar muchos cuentos, la verdad. Parte Y 2. necesitamos poner una parte 2 porque son ¿qué? Casi 50 años. No, 50 años. Ah, porque, ok, ustedes vieron que en las gráficas se veía como que desde el 1973. Lo que pasa es que entendemos que antes del 73 se hicieron los conteos, pero no quedaban, Contaban, no no se consolidar. registraban en como que como que tienes que hacer un Darsh, proceso previo. Darsh se puede echar el cuento. Ok, go ahead. Pienso que fue, tenía que tener tu cuenta si estaba fuera de los Estados Unidos por 3 años hasta ellos se acepten, como un internship o algo. Y no recuerdo cuál año fue el primero. Pienso que fue 68. No, No, the 70 was the first time they counted. That they counted. Pienso que sí. No estoy seguro. Pero pienso que sí, en 70 fue el primer año que son oficial. Antes, Alban de Panamá tenía Conteos, pero no contaba. pienso que fue así. Y pienso que fue 68 que fue la primera vez que tenía conteo. O sea que fueron 3 años de... Hay una historia previa y lo que entiendo Sí. es que tenías como que para que te consideraran un conteo serio, por decir algo, tenías que demostrar que tú podías organizarlos y que tú podías hacerlos. Así que para los efectos de los números en cuanto a registro ya que salieran en las publicaciones estas que Dodge mostró en American Birds, tenías que haber hecho unos conteos previos. Y es así como que para el año 1973 es que comienzan a aparecer los datos de los conteos de Panamá, pero ya veníamos haciéndolos antes. Entonces nada más para un poco para aclarar por qué pasó con los años anteriores y por qué nosotros decimos desde 1970, sí, pues se viene contando, pero la información comienza a ser publicada desde los conteos de 1973 y no ha dejado de publicarse. Todo ha cambiado ahora, todo antes era manual, hoy en día todo lo puedes mandar digitalmente. Hoy en día tus listas ya no las haces en papel. Recuerdo que salíamos todos con unas listas y todo lo teníamos que llenar en papel y después se las entregábamos a los compiladores y los compiladores tenían que agarrar todo eso y sumar y restar y llamarte por teléfono para ver, oye, ¿verdad que tuviste eso? Explícame si de verdad lo viste. Y echando el cuento con la gente te das cuenta que a veces la gente reportaba cosas que no eran. Yo fui una de ellas. Reporté un pájaro que se supone que está en el canopy y lo reporté como que estaba en el piso. Y obviamente no era el pájaro que yo estaba reportando. Así que él me lo borró. Eso fue muy al principio. Entonces ese era el trabajo que hacían los compiladores en ese entonces. Hoy en día es con eBird. Tú agarras tu celular y tú vas metiendo la información de todos los pájaros que vas metiendo. Y después le toca a el compilador, Jan Axel y Darien, ver si hay unos pájaros raros, demasiado raros, y entonces ahí comienza la investigación de que si sí o si no. Ya algo para terminar, les dije que tenía información. Esto que está aquí es
toda la data de los conteos de rapaces, que no hemos publicado los totales. Hoy quería hacerles un post bien bonito para que supieran los totales, pero no me alcanzó el tiempo. Así que hoy en la noche lo publicamos, pero ustedes van a ser los primeritos que se van a enterar. Este año, como saben, los conteos de aves rapaces fue muy raro, muy extraño. No pudimos estar en el Cerro Ancón. Sin embargo, lo hicimos desde la azotea del Hotel Windham en Albrook. Un agradecimiento muy especial a toda la gente que trabaja allá y a los directivos, a los gerentes, por haberle permitido a los chicos contadores que participaran. Los chicos contadores fueron Ovidio Jaramillo, Ramiro Duque, José Pérez, Domiciano Albeo, Juan Pablo Ríos. ¿Se me queda alguno? Yo creo que los dije todos. Yo que soy mala con la memoria. Bueno, a esos chicos campeones, mil agradecimientos porque aguantaron sol y lluvia ahí, un poquito mejor que en el Cerro Ancón. Habían las facilidades de los baños y había techito y podían bajar rapidito a la cafetería y comprar algo por allá, a diferencia de Cerro Ancón, que allá no hay donde comprar nada. Y bueno, el total para este año, no empezamos el 1 de octubre, sí terminamos el 18 de noviembre. Y el total fue, según la suma que hicimos, de todas maneras voy a doble chequear, pero total preliminar, 1.254.976 aves rapaces migratorias sobrevolaron por Panamá. Los 11 primeros días de octubre no pudimos contar porque no teníamos plata. La plata finalmente apareció gracias a donantes por aquí y por allá, y muy en especial a Fundación Natura, que nos apoyó para que el conteo se pudiera realizar este año, pero la cosa estaba bien dura, muy dura, a diferencia de otros años que siempre está duro, pero este año estaba muy duro, pero lo logramos hacer para no perder la tradición. Este es el año número 17 de estar haciendo los conteos de aves rapaces en Ciudad de Panamá. Así que, para que sepan, terminamos con 1 millón. Estábamos preocupadísimos porque tuvimos ETA, tuvimos IOTA, los pájaros, los vientos fueron malísimos, los pájaros se iban por el norte, los pájaros no nos pasaban por acá por la ciudad. Así que estaba complicada la contadera de pájaros este año. Y ya para terminar, porque si no Jennifer me va a matar, aquí les muestro o los invito este sábado de 3 a 4 y media de la tarde. Las chicas de Aulas Verdes van a estar, vamos a tener un pequeño festival de aves con las escuelitas de Chiriquí. Un par de escuelas con las cuales trabajamos allá hicieron un montón de actividades, hicieron bastantes videos y vamos a estar mostrando mucho de lo que hicieron este sábado de 3 a 4 y media por el Facebook de Sociedad Audubon de Panamá. A pesar de que las escuelas están cerradas, todavía tenemos maestros motivados, niños motivados y padres de familias motivados en querer hacer educación ambiental. Y pues este sábado en la tarde va a haber una pequeña muestra de lo que estamos haciendo. Así que, listo. Si quieren, ya para terminar, un cierre, por favor, de Dosh y Lorna. Hola, ha sido un placer. Gracias por tenernos para recordar los buenos tiempos. Eso sí, fueron buenos tiempos. La pasamos súper bien. Claro, con ansias de regresar en el futuro. Esperamos que podamos regresar a hacer conteos en Panamá, porque esos han sido siempre los mejores conteos posibles. Mucha tristeza ver lo que le han hecho a Colón, pero bueno, ¿qué se va a hacer, verdad? El progreso y demasiada la sobrepoblación que no se menciona es lo que está afectando el catastrophic plummeting, la bajada de los songbirds. Eso, entre otras muchas cosas más que están ocurriendo, pero claro, por la intervención de nosotros los humanos en cómo manejamos el planeta, que no estamos conectados con la naturaleza. Y claro, a finales perdemos también nosotros. Ha sido un placer. Por favor, avisen la próxima vez, pidan donaciones para el conteo de rapaces. Hubiéramos mandado algo, pero si no dicen, no sabemos para mandar.
Voy a tomar anotando. nota. Sí, sí, porque hay que seguir de alguna forma. Y alguien mencionó que se necesita gente joven para los conteos, ¿no? Pueden ser jóvenes, pueden ser mayores, no importa. El día es hoy y ahora es cuando que se puede empezar. Nosotros acordamos Ahora que está mucho más fácil para los jóvenes aprender. O sea, cuando nosotros exacto, comenzamos era cassette, el libro y la grabadora y la cámara. Ahora todo es un celular, todo va en el celular. sí, todo es Es facilito, súper, todo es no mucho hay más excusa. accesible, sí. Exactamente, así que ahora es cuando empiecen, que por favor se animen, hay que seguir la tradición. Tú sabes, no, es un honor poder participar en un conteo, hacer lo que llaman aquí, lo que llamaban aquí Citizen Science, no sé cómo lo llaman ahora, pero es Sí. un honor poder hacer algo y poder conectarnos con la naturaleza, es lo que tenemos y tenemos que cuidarlo. That's it. Dash, ¿qué va a Bueno, decir? No, es un placer, un honor. Un honor, dice, un honor. Ahora tiene que ir a cocinar. Ha sido un ¿En honor para serio? nosotros tenerlos, a Dosh y a Lorna, con nosotros. Sí, Para los que no un saben, verdadero ellos gustazo. eran nuestros papacitos en temas de aves, lo máximo. Todo el mundo quería parquear con ellos, todo el mundo quería salir a pajarear con ellos eran los pegados hace Son, como 20 que años eran. atrás. ¿Ah? Son, no como que eran. Bueno, es que Todavía son. no están aquí. No Sí, está- sí, no sí, estamos pero todavía allá. están por ahí, todavía están por ahí. Sí. Oye, y entonces nada más para recorderis, recuerden que tenemos, a ver, todavía se pueden seguir suscribiendo si no se han suscrito al canal de YouTube de Sociedad Audubon de Panamá. Ahí está, Benny, lo tienes que alimentar. Hay que comenzar a subir algunas cosas que Tengo están que por ahí alimentarlos, pendientes. sí, 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 sí. Así que, bueno, ya con esto vamos a ponernos todos para tomarnos una fotito de chao, chao. Oye, ¿dónde me quedaron todos aquí? Aquí, todos. Todos, chao, ya nos fuimos de largo. Entonces, nos vemos y vamos a estar anunciando la fecha de los conteos de Navidad para que se inscriban y para que participen y para que contacten a los amigos que son guías. También vamos a estar subiendo esa información porque ellos probablemente les ayuden a encontrar un montón de pajaritos. Ok, chao. No se vayan, Doshi y Lorna, no salgan del Skype para Ok, está terminar bien. con ustedes. Chao, bye. Bye.